A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título hoy es un título también corto, sencillo, pero que dice mucho. Es este. ¿Acaso ya no tiene remedio? Repito, ¿acaso ya no tiene remedio? ¿A qué me refiero aquí? Miren, hagamos un poco de historia, démosle contexto a esto que planteo. En 1982, cuando en febrero vino aquella situación que ya fue insostenible con López Portillo, con todo el dispendio en los casi 6 años, 5 años y medio, o 5 años, 2 meses, donde la deuda externa que recibió en alrededor de 20,000 millones de dólares con el presidente Echeverría, los elevó a 78,000 millones de dólares, de los cuales el 90 y tantos % estaba a menos de un año de vencimiento. Es decir, la locura. Pero López Portillo así era, ¿verdad? López Portillo, con ese complejo que tenía de galán, de hombre enamorado, que seducía a la que le pusieran enfrente, atleta, un hombre culto en extremo, gran especialista en teoría del Estado, etcétera, etcétera, resultó ser un irresponsable y un frívolo al frente del gobierno de la República. Para febrero del 82, aquello ya era insostenible y se vino una situación, vamos a decir, de precrisis, pues. Todavía más o menos ahí le vieron cómo hacerle. En ese entonces el presidente de la Madrid ya andaba en campaña, ¿ah? Y López Portillo perdió una gran oportunidad del 79, cuando se nos ofreció incorporarnos al GATT y obligadamente abrir nuestra economía. El doctor Héctor Hernández, me acuerdo que fue el que encabezó ese gran esfuerzo, que habría sido un proceso de modernización y con unas salvaguardas que había negociado el equipo mexicano de primera. López Portillo cedió ante las presiones de un grupo de trasnochados teóricos neomarxistas encabezados por José Andrés de Oteiza, el Churumbel, y Francisco Javier Alejo y otros que rodeaban a ese grupo. Algunos que no tuvieron la capacidad para salir a doctorarse al exterior, algunos de ellos fueron y se educaron bajo la conducción de una doctora en economía en Cambridge, la doctora Robinson, que era una ¿cómo se puede decir? Una economista marxista, cualquier cosa que signifique ese chiste allá en esos años, ya el marxismo y la economía planificada se encontraban en el basurero de la historia, pero esos llegaron aquí y, como dijo, le hablaron al oído a López Portillo y cae en esas garras disque nacionalistas y, con todo listo para entrar al GATT, se raja como los meros machos López Portillo. Y ahí fue la debacle. Muy bien. Apenas alcanzaron a salir adelante, llega Miguel de la Madrid recibiendo un país y unas finanzas públicas en ruinas, y el grupo de economistas que llegaron con él, encabezados por el doctor Carlos Salinas, donde estaba Pedro Aspe, este señor, ¿cómo se llamaba? Ya me falla, Herminio Blanco, Jaime Serrapuche, Jaime José Serrapuche, y ese grupo de personas de primer nivel. Estuvo también el doctor Rogelio Gascaneri ahí. Entonces, empiezan a analizar con seriedad, con objetividad,
la situación económica y poco a poco empezó a surgir el convencimiento de la urgente necesidad, valga la redundancia, de entrar al GATT y abrir la economía. Todavía se le dio vida artificial a un modelo de desarrollo que estaba en ruinas en el suelo, que es crecimiento hacia adentro, ¿verdad? Y ya fue imposible a fines del 86 formalizar nuestra solicitud para entrar al GATT y el 87 ya se consuma la apertura económica. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con lo actual? Mucho. Si ustedes le hubiesen preguntado a un funcionario de segundo nivel o de primer nivel, pero ajeno a esas decisiones que se estaban cocinando en el círculo más cercano a Miguel de la Madrid, y le hubieran dicho, oye, ¿tienes idea de que esta economía tiene que abrirse inevitablemente? No, no es posible. México, la sustitución de importaciones, nuestro proceso de industrialización y el petate del muerto. Pues seré el sereno, pero ante la amenaza de una debacle total del gobierno, en ese momento se toma la decisión y entramos al GATT. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de esa decisión parecía que aquello no tenía remedio. Sin embargo, en la política y en toda gobernación siempre las cosas tienen remedio. Siempre. ¿Por qué? Porque los políticos, los verdaderos, no los Fernández Noroña, no esta fauna de quinto nivel que rodea a la anticientífica, ella misma incluso, entienden la necesidad de hacer cirugía mayor. Esto es un poco como amputar una pierna a una persona que dejó crecer los efectos de una diabetes mal cuidada, etcétera, etcétera. De tal manera, pues, que la economía tuvo que abrirse. Nos debimos abrir al resto del mundo para poder salvar lo más. Con esto les doy un ejemplo de lo que hace un político o un grupo de políticos que entiende la gravedad de los problemas y que no hay otra solución más que cirugía mayor. Y ya cambiamos a los cuántos años tenemos la firma del Tratado de Libre Comercio, el Telecán, con Estados Unidos y lo demás es historia. En la historia del siglo XX, historia económica, hay muchos casos iguales a estos. Voy a darles uno que otro. Cuando los comunistas llegan y toman el poder en China y se constituye la República Popular China o China Popular, si gustan, pues la idea era implantar el socialismo. Mao Zedong en ese entonces, el 49, debe haber tenido, fue el 96, 50 y tantos años. Entonces estaba la plenitud y empezaron a cometer babosada tras babosada tras babosada, hasta que llega un momento en que a finales de los años 70, el presidente Mao muere en diciembre del 76, se da una pugna entre dos grupos antagónicos en la condición económica y política del país. Unos por negarse al cambio que era inevitable. La realidad había demostrado que esa idea de construir el socialismo, economía planificada, era una locura ya. Resulta triunfador en esa pugna Deng Xiaoping y su grupo, y contra lo que muchos pensaban, China se abre económicamente al mundo. Los resultados están a la vista. En lo económico hay un control dictatorial y se crea
sin pensarlo en ese momento, algo que hoy se llama el modelo chino, que lo ha adoptado Vietnam a partir de 1985 con un gran éxito. Entienden las dirigencias del Partido Comunista en ambos países que más temprano que tarde van a tener que abrirse políticamente. ¿Por qué? Porque los cambios económicos, la modernización capitalista de mercado lleva a una exigencia de democracia. Pero hubo otros casos también. El caso de Singapur, la ciudad-estado allá en el sudeste asiático. El señor Lee Kuan Yew acepta incorporarse a Malasia, que en aquel entonces se forma la Unión Malaya, y llega el momento en que en 1965, si no estoy equivocado, Lee Kuan Yew se da cuenta que con aquellos ni a la esquina y toma una decisión, otra vez, la coyuntura, la decisión difícil, nos independizamos, rompemos aquello y aquí nos aguantaremos con los que tengamos, con lo que tengamos. 60 años después, vean ustedes lo que ha hecho Singapur. Producto, antes de que hubiera democracia, fueron 25, 30 años de un control férreo de Lee Kuan Yew, pero vean ustedes el resultado. Guardando las debidas diferencias, Corea del Sur, la República de Corea hizo lo mismo, Taiwán hizo lo mismo, y así otros países. Pero hay otros que se han negado rotundamente al cambio y han llevado a sus países prácticamente a la desaparición. La Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, la República de Cuba, Venezuela. Cuba y Venezuela son prácticamente parias hoy en el mundo. Pero hay otros países que dijeron, ya basta, señores, y hay que cambiar porque si no, este changarro lo cerramos. La Argentina con Javier Milei, por ejemplo. Y así, México entonces, en 1976-77, sí, efectivamente, tiene que tomar esa decisión. Cuando se pensaba, pues esto no tiene remedio, claro que tenía remedio, nomás que había que tomar decisiones impopulares y dolorosas, donde iba a haber perdedores y ganadores, inevitablemente. Hoy, México se encuentra en una situación similar. El desastre causado por López Obrador no tiene parangón en la historia moderna de México. Esa destrucción donde prácticamente deshace al Estado mexicano en una buena parte de sus instituciones, de sus normas, de sus formas de hacer política. Los resultados están a la vista. Prácticamente nada le sale ya a la anticientífica. ¿Por qué? Porque la destrucción en política y economía que causó el bulto López Obrador le han entregado un país en ruinas, las finanzas públicas, un país en el ámbito político rijoso, enfrentamientos mil, y un grupo en el poder o en el gobierno, como guste usted, de lo más impreparado, sinvergüenza y corrupto que ha conocido la historia contemporánea de México. Una familia como la de López Obrador, que no tiene similar en los últimos 60, 70 años. La corrupción de este Andy, del otro, José Ramón, el gordo y el otro Bobby, o el otro, del joven Jesús Ernesto, no sabemos nada, acaba de cumplir 18 años, se está preparando ya, véanlo, seguramente en unos 4 o 5 años también él andará buscando uno que otro contrato, es lo más seguro, ¿verdad? Entonces, este grupo se ha servido, como diría Gilgamesh en Milenio, con el cucharón del pozole, al grado tal de que hoy la anticientífica, al ser la opción menos preparada
al ser la opción más débil y más abyecta ante López Obrador, no controla, yo creo que ni al Chuita Rivas, su esposo. Ha llegado a tal grado esta señora jefa del Estado mexicano, que ya no es la amenaza y los destrozos de la CETEC, de la CENTE en la Ciudad de México. Eso ya estamos acostumbrados, por desgracia, a esa tragedia. Sino que ante el anuncio de una gira, hoy y mañana, creo, a Guerrero, al municipio o a la ciudad de Tlapa, en Guerrero, para inaugurar un hospital o alguna cosa así, anuncio ya formal, la preparación de la gira, y la CETEG anuncia, iremos a hacer una manifestación ahí. En ese momento, al ser un reto de un grupo de delincuentes a la presidente, ella, en vez de decir voy porque voy, ¿qué hace la señora? Ahí les va. Cancela Sheinbaum gira en Guerrero ante protestas de CETEG. Dice uno, perdón por la expresión en francés del sur, se jodió el asunto. Cuando un grupo de delincuentes minoritario le dice voy a ir ahí a protestar y que la jefa de Estado recule, pues mejor que gobiernen los de la CETEG, ¿no? Es decir, ¿dónde está la fuerza del Estado para sacar adelante una decisión presidencial? ¿Dónde está? ¿Quién sabe? No sé qué esté haciendo el general Revilla o el almirante, que tienen una base naval ahí en Icacos, en Acapulco. El caso es que Sola dice, no, pues no vamos, porque va a ir a protestar la CETEG. ¿Qué haría un verdadero jefe de Estado? Señores de la CETEG, no le van a impedir ustedes a la jefa de Estado ir a inaugurar este hospital. Y desde ahorita les digo, ahí voy a estar. Y voy a estar con todo el apoyo del Estado. Punto. No necesita decir más. Y vámonos. Mi general, almirante, órale, a preparar las cosas. Pero no, recula. ¿Por qué recula? No solo es por cobardía, sino lo peor, por no entender lo que significa el Estado, por no entender lo que significa el papel de un verdadero jefe de Estado, en este caso, una mujer. Y que no salga con esa babosada, esa estupidez política. Nosotros no reprimimos. No, señora, ahorita no es si reprime o si no reprime. Ahorita es su papel como jefe de Estado o jefa de Estado. Usted está siendo ninguneada, señora. Ahora, yo entiendo que se le alebreste el galán de la jirafa enamorada o el tapete zacatecano. Pues uno controla el Senado y otro controla la Cámara de Diputados. Entiendo que ande por la libre un lumpen como Fernández Noroña, pero que un grupo de delincuentes como este le avise, vamos a ir, y usted en vez de decir, yo voy, señores. ¿Por qué? Porque soy la presidente de la República. Si yo no me puedo mover en el territorio nacional, estamos fregados, ¿verdad? En estas condiciones la pregunta surge, ¿acaso esto ya no tiene remedio? Sí tiene remedio. Como lo tuvo en 1976-77, como lo tuvo en China en 1980 y como lo ha tenido en decenas de países en momentos críticos de su historia. Por supuesto que hay remedio. ¿Cuál es? Actuar con o actuar de acuerdo con la razón de Estado. El que rete al Estado tiene que atenerse a las consecuencias. El gran problema es que los grupos delincuenciales, los del crimen organizado,
particularmente en el gobierno anterior y ahora, han retado, no solo han retado al Estado, se han miado en él. Han agarrado a los soldados, los han desnudado, les quitan el armamento, se burlan de ellos, etcétera. Es decir, el Estado no puede permitir, no debe permitir ser tratado de esa manera. Sin embargo, aquí en México es espectáculo cotidiano. Pero que ya se lo hagan a la jefa de Estado, las cosas, señores, están muy graves. Por eso, decir no tiene remedio este gobierno, sí tiene remedio, por supuesto. Y es más sencillo de lo que imaginamos. Y más fácil, además. ¿Por qué? Porque el grupo que se opone a que vaya a Tlapa es un grupo de delincuentes, de irresponsables en su trabajo, que son mis empleados, porque los paga el Estado mexicano. Como diría el clásico, le crecieron los enanos a la jefa de Estado. ¿Cuáles son las decisiones que tiene que tomar? Son muy fáciles, hombre. Ella dibujó o formó un gabinete el 1 de octubre para un México que ya no existe. Y es más, me atrevería a decir, para un mundo que ya no existe. La llegada del presidente Donald Trump el 20 de enero al gobierno de los Estados Unidos, en un plazo cortísimo, puso patas para arriba, diríamos coloquialmente, una serie de reglas con las cuales el mundo se manejó a partir de 1945. Eso se acabó. Duró 80 años, ya. Y vamos a estar en ese periodo de construir nuevas formas, nuevas reglas, nuevas condiciones. Eso implica para el presidente Trump mismo un ajuste de su gabinete, porque ese gabinete que él formó también lo pensó para un mundo donde no iba a tener oposición. Sin embargo, se le apantera a China, se le apantera a Canadá, se le apantera a la Unión Europea. Es decir, entonces dice, en la torre, ¿qué pasó aquí? Me crecieron los enanos a construir un gabinete acorde con esa nueva realidad. En México es lo mismo. ¿Qué hace un político cuando las cosas cambian? Tiene que construir un equipo nuevo que pueda ayudarle a salir adelante enfrentando esos nuevos problemas. Ese sería el primer paso. A ver, señores, quiero su renuncia para hoy a las 6 de la tarde aquí en mi escritorio. De todos ustedes, gabinete legal y ampliado. Y decirle allí a quien es su secretaria o secretario, encárguese por favor de que todas las renuncias las tengamos aquí o las tenga yo aquí en mi escritorio a las 6 de la tarde. Señores, dentro de 72 horas los convocaré a ustedes para hacerles saber mi decisión respecto a el nuevo gabinete. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y vámonos a inflar burros por la cola. Y por aquello de no nos entumamos, señores, a juntar sus cosas y esto y que el otro y por acá y de más allá. Y conformar un nuevo gabinete. Que se va a molestar el bulto, que se moleste. Pero hay medidas inmediatas, por ejemplo, al galán de la jirafa enamorada lo hago embajador en donde les gusta. En Perú, vámonos. Al tapete zacatecano, ¿a dónde les gusta a ustedes? ¿Le parece, no sé, en Sudáfrica, en Egipto, alguno? Vámonos, vámonos. Y con instrucciones al nuevo secretario de Relaciones, porque el inútil psiquiatra que se vaya a tratar enfermos mentales a alguna instalación o algún hospital psiquiátrico. Pero vámonos, desaloje allí. También continuando con Lord Cacahuates y el inútil del embajador que tenemos en Estados Unidos.
y vámonos. Y agarre a 4 o 5 y también, vámonos. Mario Delgado, a ese lo podemos mandar, pues no sé, puede ser a Indonesia, puede ser quizá a algún otro país africano con el que tengamos más o menos buenas relaciones, Tanzania quizá, allá, órale, vámonos. Y así, ¿a quiénes traerá? Bueno, pues eso ya es decisión de ella, ¿verdad? Pero el elemento principal de ese nuevo gabinete tiene que ser un gabinete de unidad nacional, un gabinete donde estén representadas las principales fuerzas del país. ¿Por qué? Porque la amenaza para México, para su economía y para su vida política, tiene que ver con la necesaria e imperativa unidad nacional. Pero para que se pueda construir esa unidad nacional, tengo que convocar y asignarles responsabilidades a esas diferentes fuerzas políticas. Alguien dirá, no lo va a hacer, hombre, esto ya no tiene remedio, ya no va a cambiar esta mujer. La gran ventaja de las crisis políticas es que incluso a personas tan limitadas, tan incapaces, tan ignorantes, tan buenas para nada como la anticientífica, las obliga a tomar decisiones cruciales. Así es. Entonces, no digamos que esto no tiene remedio por una razón muy sencilla, porque sí lo tiene. Lo que debemos decir es que se acobardó y no estuvo a la altura de su responsabilidad. Aquello que protestó el día de su toma de en la posesión el 1 de octubre, cuando dijo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, no ha estado a la altura de ese compromiso, de esa protesta de ley que rindió ella. Por eso la realidad se le montó y la hizo caca. Ya. En ese sentido, pues, los nuevos cuadros que deben integrar el gabinete deben de ser cuadros probados en la conducción del área que se les asigne. Deben ser personas con una amplia experiencia y que las tareas que les asigne la presidente las deben poder llevar a cabo y darles todo el apoyo. Miren, de repente el inútil este que está en Petróleos Mexicanos, el del pizarrón y el borrador, y allá, que no sabe hacer otra cosa. Pemex va como dijo, a liquidar, creo que a 1,500 empleados, o a 4,000, creo que 1,500. Todos de confianza, del sindicato no se toca. Y dice uno, Pemex tiene ahorita creo que como 115 o 120,000 empleados y trabajadores, de los cuales sobran 80,000 y hacen un escándalo, bombo y platillo, 1,400 o 3,000 o lo que sea. Señores, no se burlen. Pero ya les salieron respondones algunos, no, yo ya tengo derecho a mi jubilación y me quieren dar una liquidación pedorra ahí, yo voy a demandar. Y van a perder esa demanda Pemex. Señores, jubílalos, hombre, jubílalos. Pensiónalos antes y despide y corta esos brazos ahí que nomás están robando 25, 30, 40,000, 50,000, respétales todos sus derechos. Porque si no lo haces, Pemex va a carcomer las bases de este gobierno y me atrevería a decir del Estado. ¿Por qué? Por la incapacidad de Pemex para cumplir con sus compromisos financieros. En fin, hay otros elementos importantes en esto. Las relaciones con Estados Unidos. Acaba la Corte Suprema de los Estados Unidos en dar a conocer una resolución unánime de sus 9 integrantes de que estas babosadas que planteó México, que si las compañías fabricantes de armas, ni madre, no se pudo probar y palo.
en vez de quedarse, si está bien, pues ya, carnal, ya no hay problema, ya. Vamos a insistir porque tenemos esto y que el otro. Señores, ven la tempestad y no se hincan. Lo que plantearon desde el mero principio, creo que fue el 21, fue una soberana estupidez. Me acuerdo cuando yo lo dije, algunos se me echaron encima. Viniendo del bulto, cualquier cosa es posible. Ya les resolvieron. ¿Qué van a hacer ahora? Señores, no gasten tiempo ni dinero y esfuerzo alguno en eso. Ya, dejen eso ya. ¿Quieren combatir el tráfico de armas de Estados Unidos a México? Protejan los 3,240 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos. Protejan la parte del mar donde por ahí entran también lanchas con armas, etcétera. Y háganlo de manera con una colaboración estrecha con los Estados Unidos por las capacidades electrónicas que tienen ellos para detectar grupos que se mueven a través de la frontera. Y eso no es perder soberanía, eso es actuar con responsabilidad de Estado. Que si las compañías Smith y Wesson, Colt, si quieren seguir fabricando, que fabriquen cohetes, que fabriquen misiles, lo que les dé su regalada gana, pues. Pero a esta mujer le falta, pues. Por eso hay que poner en lugar del inútil del psiquiatra, poner a un verdadero diplomático que conozca el sistema político norteamericano. Cambiar a toda esa bola de embajadores y cónsules de regalo que hicieron, que son una vergüenza, y fortalecer el servicio exterior mexicano para recuperar la presencia y el respeto que tenía México en el concierto internacional. Así de sencillo, hombre. Y así entre muchas otras cosas. ¿Lo van a hacer? Pienso que no, pero bueno, ahí está el hecho. Mes o semana que retrase la anticientífica este tipo de decisiones, el precio a pagar será muy alto o será más alto, ¿verdad? Y también las condiciones políticas se agravarán. Las cosas van mal en todos sentidos. Vean ustedes los datos del empleo para mayo. Perdimos 40 y tantos mil empleos y están cerrando empresas, etcétera. ¿Por qué? Porque la economía está estancada. Un estancamiento económico, si se prolonga otro trimestre, vamos a tener ya evidentemente menor captación de recursos, menos dinero para los programas del malestar, menos dinero para corregir los graves problemas en el sistema público de salud, en el sistema público de educación, en la infraestructura, en recursos para combatir al crimen organizado. Pero eso, yo no sé si piensan que por arte de magia se va a sacar el gobierno mexicano un melate grandotote. No, señores, no hay magia, señora, en esto. Hay decisiones correctas y su puesta en práctica también correcta. Eso es lo que hay. Lo otro son puras tonterías y sueños de corruptos, demagogos e inexpertos. Y por desgracia, usted pertenece a estos últimos tres grupos. Vea usted lo que ha hecho. En 8 meses, nada hizo para corregir aquello que destruyó el bulto, sino que agravó esa destrucción. Vea usted el ridículo en el que se metió este domingo pasado. Pero ya salió el inútil del Andy, donde le echó la culpa a Alito, al gobernador del estado de Durango, y a Moreira. Dice uno, qué bárbaro. Y luego teniendo como patiños ahí a 2 damas, una no sé si la conducción de ese espacio en internet, y a la Luisa María Alcalde, la de los pañales y el talco y ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué esperaba usted con este inútil de Andy?
En verdad esperaba una operación política. Ya empezaron a salir los chismes en Durango de cómo vivió él allá esos 2 meses. Sí, aquí sí, como diría Ricardo Anaya, el excremento sube. Esos son los datos que hay en relación con la situación del país. Habiendo estudiado un poco la historia desde la posguerra a la fecha, soy un convencido que siempre hay una solución. El problema es que la solución es impopular y dolorosa y no es fácil tampoco ponerla en práctica, pero la solución existe. Que esta mujer, por su incapacidad, su cobardía o lo que sea, no se atreva, la van a quitar entonces o la van a nulificar. Pero habrá actores políticos que tomarán decisiones para evitar la destrucción del Estado mexicano. No hay de otra, pues. Si ella sigue así, bueno, pues quizá eso es lo que quiera, ya irse. Decir, sí, esto no es lo que yo esperaba. Ah, bueno. Así es. Ya me acordé del barrio, el barrio de la Castellana. Ahorita te voy a decir cómo se llama. ¿Quién? No interrumpas tú. Bueno, pero ya es que se me vino acá. Bueno, ¿qué va a pasar con la anticientífica? ¿No le hace caso diputados, el Senado, su partido menos? ¿Qué fuerza tiene que la apoye? Ninguna. Ninguna. Porque no ha hecho buenas migas con la oposición. Y eso de la oposición es un decir, ¿no? En esas condiciones, pues, señores, esto, yo no sé por qué lo dice la gente, se está poniendo color de hormiga. No sé a qué se deba, pero esa es la expresión popular que quiere decir que las cosas se están poniendo muy difíciles. Y con un gobernante o una gobernante como la anticientífica, lo peor puede pasar, lo peor. Por eso votaron 36 millones apoyados por 38 de abstencionistas. Ahí están los resultados. Pero, no obstante que un loquito por ahí, Ángel Verdugo, dijo, señores, la prioridad es el Congreso. Vamos a ganar cuando menos una cámara, así fuere, con la mayoría absoluta y vamos a impedir el plan C y cambios constitucionales, ¿no? Tanto el PRI y el PAN, los mismos enjuagues de siempre, pusieron a los cuates, a los compadres, a los mismos, a los cómplices, y ahí están los resultados. Bueno, vamos a ver qué sucede de aquí al 27 y a ver cómo nos va, pero de seguir las cosas como a la fecha, hay que agarrar piedras porque esto se va a poner muy difícil, más de lo que ya está. En este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel